Bueno, vamos a ver cuánto toma esta breve explicación. Si la pregunta fuera eh, que a mí que yo resumiera en breve cuál es el contenido de la tesis, yo lo haría de esta manera. Mi interés central son las víctimas, ¿sí? Y en particular me interesé al principio saber por qué en un Estado social de derecho como el nuestro, con las garantías que debe haber, eh, no se garantizan los derechos realmente de las víctimas a través de las políticas públicas. Entonces hay autores que hablan de cómo esto no logra, digamos, cubrir al total de las víctimas, sino solo de un modo parcial. Entonces, ¿por qué pasa esto? Entonces, en buscando esta respuesta a esta pregunta primero, encontré a Edelman Murray, que es un autor especialista en política pública, que habla de que las políticas públicas son una forma de perpetuación del poder y en sí las políticas públicas están diseñadas para resolver un problema social. ¿Cierto? Entonces, la perpetuación del poder está ligado estrechamente con la perpetuación del problema social, lo cual explica por qué razón las políticas públicas no sirven. Según el autor, las políticas públicas están diseñadas para fracasar. A propósito, porque eso perpetúa el poder. Las víctimas, en este sentido, son un problema social que sirven para la perpetuación de los grupos en el poder. Esa sería la definición, digamos, de este breve análisis. Lo vemos ahora acá en macro. La víctima, entonces, es un sujeto creado. Si la víctima no es, digamos, algo que emerge espontáneamente, sino que es algo que hace parte, es un problema social que se convierte en una necesidad de los grupos de poder para perpetuarse en el poder, entonces quiere decir que la víctima es un sujeto creado. Esto lo sostiene también Edelman Murray diciendo que los sujetos son creados a través del discurso político y de las noticias periodísticas y esto que ya hablamos. Entonces la víctima es un sujeto creado. De esto entonces hay una perspectiva teórica que soporta la situación. Entonces primero pues tenemos a Edelman con lo del discurso político, luego tenemos a Foucault que nos habla de digamos la base epistemológica dominante que construye unos sujetos y cómo hay una dominación sobre ellos y bueno, toda una reflexión sobre el sujeto, pero nos aporta el concepto. Y lo de Gramsci es lo que conecta finalmente estas dos perspectivas de sujeto con el tema de la hegemonía del poder. ¿Sí? Todo el sujeto está diseñado y construido, pues tanto en este autor como en este, pero pues se utiliza este como un soporte básico de la teoría de la hegemonía para decir que el sujeto es algo construido por el poder político dominante para poder perpetuar la hegemonía del poder. Entonces de esto tenemos en común que o sea, estas cosas están ligadas a través del concepto del discurso. El discurso es lo que hace que a través del discurso es que se crea el sujeto, se crean los sujetos. Entonces, de Edelman, de Edelman, de Edelman tenemos el discurso político, pero entonces el análisis solo del discurso político parecía un poco vacío, digamos, teniendo en cuenta que es una tesis en derecho. Entonces se buscó cómo complementar con el discurso jurídico y se halló una relación. Se logró entender que el discurso jurídico en sí es una manifestación más concreta del discurso político que se da a través de las sentencias, etcétera, ¿sí? El discurso político primero emerge a través de noticias periodísticas y son en sí como las intenciones y los intereses de clase de los grupos dominantes los que van emergiendo, que van categorizando los problemas sociales y los sujetos que están involucrados en ellos, ¿eh? Pero eso solamente toma vigencia y valor cuando se convierte en leyes, sentencias, decretos y demás discursos legales. Entonces esa es como una relación que se estableció allí. En segundo lugar, se hace una reflexión respecto al discurso y es ¿qué es el discurso? El discurso en sí, internamente, es una relación entre el lenguaje y el habla. Cuando el sujeto, ser humano, habla, dice una serie de ideas
está utilizando como una base de datos a la que se refiere, que es el lenguaje, o sea, la totalidad de los símbolos, signos y significados que hay en el lenguaje. Y él, por su historia y por su forma de vida hasta el momento, conoce un cúmulo de estos símbolos y en consecuencia los expresa, pero los expresa de una forma particular, o sea que hay una distancia entre el habla y el lenguaje, ¿cierto? Esto es lo establecido y esto es lo que va emergiendo a cada momento y va rediseñando de cierta forma también el lenguaje, ¿sí? Acá también se entra en la discusión respecto a las teorías del lenguaje con esta perspectiva de Peirce respecto a la relación triádica entre el signo, el objeto y el intérprete, o sea que el intérprete al observar un objeto se refiere a un signo y desde una lógica se forma así como un triángulo, bueno, se forma un triángulo. Entonces acá lo que se logra hacer es que teóricamente, entonces ya profundizados en el discurso, la tesis toma forma porque hay una parte de la tesis que tiene que ver con el lenguaje y otra parte de la tesis que tiene que ver con el habla, y así se configuran luego los capítulos. Lo importante acá es que de esta pregunta que teníamos inicialmente, al reflexionar con estos autores, se llegó a esta otra pregunta, ¿sí? Entonces, para no caer de pronto en la repetición de la repetidera, de ir a hablar lo mismo que ya ha dicho León Valencia, por ejemplo, respecto a cómo sirve o no sirve la ley de víctimas y demás, entonces resultó mucho más interesante saber en el fondo cómo se configura el sujeto víctima dentro de todo este esquema teórico del discurso y la dominación hegemónica y epistemológica propuesta por estos autores. Entonces, la tesis está organizada de la siguiente manera. Entonces, bueno, aquí va desde el capítulo 3, el 1, los otros son pues el planteamiento del problema, el marco teórico. Entonces el capítulo 3 se trata de la reconstrucción histórica del sujeto víctima en el discurso político. Entonces, primero, lo que se quiso hacer fue no mirar, o sea, se quiere saber ahora cómo se configura la víctima, es una pregunta en presente, pero para saberlo era necesario recurrir a la historia, precisamente ¿por qué? Por la relación entre el lenguaje y el habla, ¿sí? Esto nos habla de cierta forma de una construcción histórica y esto de un momento más presente, de algo que va emergiendo en el presente, el habla, ¿cierto? Aunque pues obvio todo se vuelve histórico, pero finalmente el lenguaje es ese cúmulo cultural de signos que tenemos para comunicarnos que van a traducir esto. Entonces el punto es entre este juego y en dónde está la configuración de la víctima en ese discurso, en qué momento se empieza a configurar. Entonces para eso vamos hasta el pasado y empezamos desde 1949 para ver en esas épocas cómo se configuraba. Se revisaron entonces, o sea, pues se basó bastante en los medios de comunicación porque se trató de revisar las noticias periodísticas y en esas noticias tratar de mirar cómo se hablaba sobre el sujeto víctima, es decir, sobre esa categoría, la víctima como concepto, como categoría dentro de un discurso y cómo está estructurada, ¿sí? Entonces se hicieron la revisión de dos periódicos, se hizo la revisión del periódico Voz y se hizo la revisión del periódico El Tiempo, se escogieron algunas noticias para poder analizar y se pudo evidenciar que la víctima como concepto dentro de la construcción de la realidad social a través del discurso es como una estrategia retórica para justificar el alzamiento en armas. Entonces se ve tanto en la derecha como en la izquierda ese discurso, tanto en el discurso de Laureano Gómez, por ejemplo, en el 51 para justificar el cerramiento del Congreso y las posiciones militaristas de los conservadores, como por ejemplo en la fundación de las FARC, cuando ellos señalan que son víctimas de este gobierno criminal, asesino, etcétera, y así sucesivamente pasa con la guerrilla, con los paramilitares, con los narcotraficantes, con todos, o sea, todos los que entran a la guerra, entonces utilizan ese concepto. Entonces finalmente la lógica que subyace al discurso
de la víctima en esta reconstrucción histórica que es utilizada para eso. Esto es antes de que se empiecen a adoptar pues la Constitución del 91 y demás. Entonces, por eso este es el capítulo 3. El capítulo 4 habla sobre la reconstrucción histórica jurídica. Entonces, acá tenemos lo político, acá tenemos lo jurídico, ¿sí? Y aquí habla del 1949 al 90 más o menos es la Corte Suprema de Justicia, y del 91 al 2018 o 17 que colocamos es la Corte Constitucional. Entonces hay que recordar que acá se hizo una compilación de datos tratando de buscar la víctima donde se utilizaba, y pues no se encontró como tal uso aparte de lo que se dice en derecho penal, que la víctima de homicidio X o Y Z, pero no la víctima como una categoría representativa en el discurso. Y el otro se analizó a través de la línea jurisprudencial. Entonces, esto no recuerdo exactamente las conclusiones, pero digamos que fue acorde al desarrollo del bloque de constitucionalidad. O sea, la Corte Constitucional finalmente va como ratificando lo que va aprobando ser víctima acorde al derecho a la reparación, a la no repetición, a la verdad y a esto. Bueno. Entonces, bueno, listo esto. Entonces, y acá viene el capítulo 5 y el capítulo 6. Entonces, en perspectiva, lo que tenemos es que para poder entender la configuración del habla, tenemos estos dos capítulos que nos hablan sobre el lenguaje, sobre el lenguaje y la configuración del lenguaje histórico. Es estos dos capítulos, entonces el lenguaje político, el lenguaje jurídico, y luego para ver el habla, entonces nos agarramos de un lenguaje jurídico que es más concreto aún. O sea, si entendemos esto como más general, esto un poco más concreto como discurso, en el habla el discurso jurídico es totalmente concreto porque determina la creación del sujeto, lo instituye, lo interpela, como dice Foucault, y también como lo trata, se me olvidó este otro autor, Althusser. Entonces es una interpelación. Entonces esa interpelación jurídica es la que crea al sujeto y le da determinadas características, le otorga como unos campos de acción y unas actividades muy claras respecto a eso, ¿sí? Entonces el punto acá es que nosotros entonces acá hicimos el análisis semiótico jurídico, tomamos las sentencias de restitución, acá es donde toma valor la entrevista que se hizo con el man de restitución de tierras. Entonces ya se redujo la muestra y entonces se seleccionaron 90, entonces no eran todas las víctimas sino nada más los 90 sentencias que hay de restitución en Cundinamarca, y se trató de ver cuáles eran los artículos hacia los cuales había las transferencias de sentido. Y a través de esos artículos, mirando las transferencias, se llegó a la pugna por la hegemonía, porque en los relatos de la Corte Constitucional están los diferentes puntos de vista de los actores que defienden una y otra posición. Entonces ahí se logró ver eso. Entonces, ¿cómo se habla y cuál es el trasfondo histórico de esa habla en un momento dado? Y luego, entonces es la víctima en concreto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Que ya miramos el discurso histórico general, el discurso histórico un poco más concreto, el discurso mucho más concreto, y luego cómo se configura ese discurso en la víctima específica, ya cuando el ser humano deja de ser ser humano y se convierte en un sujeto víctima, o deja de ser un sujeto de otras categorías sociales, campesino, agricultor, lo que sea, y se convierte en un sujeto víctima. Entonces acá es importante tener claro que acá se realizó una innovación teórica basada en Antonio García. Antonio García tiene la teoría de la dependencia y la dominación, ¿sí? Él dice que eso es una relación dialéctica en la que la dominación tiene un aumento de la dependencia, pero él lo habla en torno a los países, él lo habla en grande. Entonces Colombia tiene una dependencia de Estados Unidos y por ende hay una dominación, ¿sí? ¿Qué se hizo acá? Entonces se trató de llevar esta teoría a algo mucho más pequeño, mucho más concreto relacionado con los sujetos, y decir, la base de esto es que a mayor dependencia hay mayor dominación. Eso es lo que dice Antonio García. Pero también dice Antonio García que cuando hay menos dependencia hay mayor emancipación o mayor independencia,
¿sí? Entonces, esta relación dialéctica permite entender si los sujetos en últimas, o sea, toda esta teoría nos hace pensar que los sujetos son creados y ya, simplemente como si fueran cosas y repiten las cosas tal cual, o sea, son configurables y reconfigurables. Pero los seres humanos tenemos la facultad de ser impredecibles. Entonces, la pregunta que surge a este punto es si todo este efecto de construcción de la dominación sobre esos sujetos que está recayendo sobre, digamos, un Felipe Suárez, se me ocurre, que sería una víctima en concreto, un sujeto que era campesino y lo volvieron víctima. Entonces, ¿cómo recae toda esta cuestión para configurarlo a él específicamente? Y eso entonces se revisa es también entrevistando a las víctimas y mirando qué tanto nivel de dependencia o de dominación tienen o de independencia, que también sería emancipación relacionada con el discurso, y para esto se identificó básicamente el tema de las emociones positivas y negativas, los pensamientos positivos y negativos y las acciones que conducen a la superación o no de ese problema, y se llegó a una conclusión, digamos, que eso es parte y es del avance, y es que todo esto tiene un claro sentido, o sea, se ve por qué razón entonces la víctima es creada, cuál es el fin, digamos, de eso. Acá es donde se ve, voy a voltear acá la cámara, el aporte, ¿sí? Entonces, si tenemos acá el lenguaje y el habla, lo que nosotros queremos mostrar es que finalmente acá, en todo este proceso, se ve una trayectoria. ¿Y una trayectoria de qué? Una trayectoria de configuración de sujetos con base en la lógica del discurso como creador de la realidad social y los seres humanos como material de consumo para la producción de esa realidad social, ¿cierto? Y de esos intereses hegemónicos. Entonces, finalmente, la razón, es clara la razón por la cual no funcionan las políticas públicas, ¿sí? Pero es más interesante saber cómo se configura esto a través de los discursos, que se va diciendo finalmente y por qué razón en los discursos la víctima termina siendo, pues acá tenemos un ejemplo, ¿sí? De 8 millones. Por ejemplo, realmente tenemos muy pocas sentencias y bueno, ahí están las cifras y demás, pero el punto es entender esto, esta trayectoria es el sentido de toda la investigación y cómo se construyen los capítulos a través para entender cómo el lenguaje y el habla entre todos configuran el discurso y cómo ese discurso se va, es como si se desenvolviera desde lo ideal hasta lo material, o sea, desde puede ser incluso un juicio de valor emitido en un discurso político y eso toma adeptos y luego entonces se convierte en jurídico y luego se convierte en leyes y luego hay personas que terminan involucradas en esa situación y todo tiene que ver con el interés de los problemas sociales, cómo todo esto fluye con el fin de conquistar esto, la hegemonía, los intereses hegemónicos, la hegemonía del poder político y cómo la perpetuación de esas personas y ese sufrimiento de esas personas sirve para la perpetuación del poder hegemónico y político, y por esa razón es que en un Estado social de derecho como el nuestro, con las leyes que hay y con todo lo que hay, puede pasar esto.